Ponte audífonos. Sí, probando. Probando micrófono. Probando micrófono. Probando micrófono. Probando micrófono. Probando micrófono. Espero que se escuche bien. Espero que se escuche bien. Probando micrófono. Probando micrófono. Probando micrófono. Espero que se escuche bien. Ahí se escucha. Probando micrófono. Nuevamente probando micrófono. Espero que se escuche bien. Nuevamente haciendo prueba de audio de micrófono. Pues bienvenidos, buenas noches, Macuali Yowali, Hashkantikate, Chicoyey, Ejeka Dilwit, Ipan, Wey Tososli Mesli, Ipan, Chicoyey Tecpashiwit.
lunes 20 de mayo del 2020, lunes 11 de mayo del 2020, en la Ciudad de México, en la Gran Tenochtitlan, 8 viento día, en un mes de la Gran Vigilia, Gran Velación, en un año 8 cuchillo de Pedernal, aquí en Anáhuac, México. Pues después de un tiempo seguimos retomando nuestras sesiones. Esperemos que todo nos esté escuchando bien. Si se escucha mucho la música, por favor háganos saber, porque creo que aquí tenemos un poco de problema. Entonces, un minuto y iniciamos con esta lectura. Homo sapiens neanderthalensis in memoriam. El genocidio de los neandertales, por Tlacatsin Estíbal Corral. Pues vamos a iniciar. Creo que no se escucha mucho la música. Estoy tratándola de poner a un nivel más tranquilo. Pero espero que ustedes me puedan escuchar. Si tienen algún problema, por favor díganlo. Ahí creo que está conectada Jay Olin Samantha. Pues bueno. Aquí estoy viendo nuestra transmisión. Una disculpa, porque tenía mucho que no hacíamos esto. Tranquilo. Pues espero que ustedes me puedan escuchar. Si tienen algún problema, no, ahí creo que está conectada. Bien, ahora sí ya. Vamos a darle. Una disculpa, una disculpa. Bien, le quitamos la música porque pues se queda un poco ahí retrasado. Pues iniciamos este documento que realizó Tlacatsin terminó de realizarlo el 26 de mayo del 2005. Y pues bueno, vamos a estar retomando nuestras actividades de transmisión y pues vamos a darle comienzo. Homo sapiens neanderthalensis in memoriam. El genocidio de los neandertales. Tlacatsin Estíbal del Corral, jueves 26 de mayo del 2005. En cuanto a historia natural, el género Homo o Homo hombre pertenece al orden de los primates. Para empezar, se llama orden al grupo taxonómico establecido para la clasificación de los seres vivos que se ubican entre la clase y la familia. Lo taxonómico es lo relativo a la ciencia de la clasificación de seres vivos. Aquí el género viene a ser categoría taxonómica intermedia entre la familia y la especie. Los primates
Aparecieron hace unos 60 millones de años. Después de la extinción de los dinosaurios, empezaron a prosperar otros géneros, entre ellos la musaraña, de latín mus areneus, ratón araña. El primate más antiguo que existe hasta el presente. La musaraña es un mamífero pequeño, nocturno, de hocico puntiagudo, con pelos parecido a una rata, muy activo y voraz. Cada día come la mitad de lo que pesa, que se alimenta de múltiples animales pequeños, gusanos, insectos, ranas, peces y otros, a los cuales paraliza con su saliva venenosa. Aparecieron otros primates como el tarcero, bueno, esa es la musaraña, como el tarcero, un pequeño mamífero del sudeste de Asia, que mide unos 15 centímetros sin cola, nocturno, de grandes ojos al frente, del suborden de los társidos, género Tarsius. Aquí voy a ver si me permiten hacer aquí una captura este programa para... Aquí está. Ahí está. Si lo están viendo en pantalla, esa es la musaraña, ¿no? La asombrosa vida de la musaraña. Aquí están. Todo esto es importante porque pues lo vamos a relacionar con lo del texto. Empezamos con este. Y nos dice nuestro texto. Aparecieron otros primates como el tarcero. Si buscamos tarcero, este es como el que más o menos algunos ubicamos. Inclusive aparece en varios videos este pequeño, pues, animal. Como lo vemos aquí en pantalla. Todos espero que lo estén viendo. Pues ahí está. Dice que aparecieron otros primates como el tarcero, un pequeño mamífero del sudeste de Asia que mide 15 centímetros, nocturno, de grandes ojos al frente, ya lo estamos viendo, ¿no? Ahí están sus ojos grandes al frente. mm, del suborden de los társidos, género Tarsius. Társidos también, pues aquí nos lo está diciendo del género, bueno, del suborden de los társidos. Y pues prácticamente pues, nos aparece en Google, nos aparece el mismo. Aunque hay unas que creo que hay una pequeña variación. Pero bueno, como miren, es un poquito variación. Bueno, aquí aparecen otras especies, pero bueno, ahí vamos. A pesar de su pequeñez, este primate posee las características distintas de este orden de mamíferos trepadores. 5 dedos largos, uñas planas, ojos al frente y cerebro muy desarrollado. Estos atributos los comparten también los lemúridos, los monos, los simios y el hombre. Lemúridos, bueno, yo conocí como lemúrido, pero vamos a ver qué nos aparece. Y aquí están los lemures. También son pues, relacionados, son una especie de primates, dice aquí Tlacatzin estivale. Estos atributos los comparten también los lemúridos, los monos, los simios y el hombre. El poseer ojos al frente, este es importante, la posesión de ojos al frente. Vean cómo todos estos pues especies tienen los ojos al frente. Esto es algo que nos está dando aquí un dato Tlacachi. Y a diferencia del resto de los mamíferos que los tienen a ambos lados, permitió a los primates dar inicio a una nueva etapa de la evolución. En efecto, los primates adquirieron poco a poco el dominio de la visión estereoscópica, es decir, visión que poseen los primates que les permite precisar con ambos ojos la ubicación de un objeto en un entorno tridimensional. O sea, a final de cuentas están enfocando en una sola
en una sola imagen al frente. Esto hizo que el cerebro se fuese desarrollando poco a poco, especialmente el lado derecho. Simultáneamente se fue desarrollando más y más la audición estereofónica, que es la audición que poseen los mamíferos, que les permite ubicar con precisión el punto de origen de cualquier sonido que se genera en su entorno tridimensional. Reitero, simultáneamente fue desarrollado más y más la audición estereofónica, ¿no? Que cuando pones por ejemplo, los teatros, pues es algo así, que es la audición que poseen los mamíferos, que les permite ubicar con precisión el punto de origen de cualquier sonido que se genera en su entorno tridimensional. Esto hizo de cada primates un animal hueliche, huelnacase, bien poseedor de ojo, bien poseedor de oreja, lo cual equivale a decir en castellano que es sabio, prudente, hábil. De cada primates un animal hueliche, huelnacase, bien poseedor de ojo, bien poseedor de oreja, lo cual equivale a decir en castellano que es sabio, prudente, hábil. Aquí seguimos, no sé qué pasó, pero bueno, aquí seguimos. El cerebro de los primates empezó a crecer, mejorando estos atributos. Erróneamente, durante muchos años, muchísimos años, se ha dicho que los humanos utilizamos nuestro cerebro para pensar, es decir, que allí se toman nuestras decisiones, que allí está nuestra memoria. La realidad es que pensamos con el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, del cual poseemos una molécula en el núcleo de cada una de nuestras 100 billones de células. Nuestra mente, mejor aún, nuestro yo-mente, es cada una de estas 100 billones de moléculas de ADN. En efecto, cuando fuimos la primera molécula de ADN, la que generó el resto de lo que forma nuestro cuerpo actual, cuando ya éramos un cigoto formado a partir del óvulo materno y del espermatozoide paterno, la concepción, la unión, la fecundación, recordemos que aquí se relaciona un poco con el tonalama, tomamos nuestra primera decisión, pegarnos a la pared interna del útero de nuestra madre. En ese momento éramos insignificantes, invisibles ante los ojos. No obstante, ya poseíamos todas las características de nuestro genoma. Ya éramos Homo sapiens sapiens, hombre sabio sabio. Ese cigoto que fuimos supo aprovechar sus circunstancias. Identificamos nuestro espacio, las paredes del útero de nuestra madre y nuestro tiempo al iniciar la etapa de crecimiento ultrauterino, y tomamos la inmediata decisión de adherirnos a la pared del órgano preparado para nuestra madre, para que en cualquier punto de la pared del útero generásemos un cordón umbilical que nos alimenta durante 9 meses para alcanzar un tamaño suficiente para iniciar un vivir independiente. Si lo buscamos en internet, la concepción, para que en cualquier punto de la pared del útero, aquí veremos cómo está esta parte que dice Tlacachín, espero que se vea. Pues aquí nos integramos, y aquí el cordón umbilical pues es el que buscamos, como dice ahí el documento, nos adherimos a la pared de este órgano. Entonces pues aquí está esto que dice Tlacachín. Al cumplir los 260 días,
el documento, nos adherimos a la al cumplir los 260 días, entonces, pues aquí está esto que dice de nuestra gestación, cuando ya éramos un cuerpo formado por billones de células, los 260 días, nuestro ADN descubrió por sí mismo que era el momento de empezar a respirar aire para seguir nuestro crecimiento de manera independiente del cuerpo de nuestra madre. Esta decisión se la comunicamos a nuestra madre de manera no consciente. Ella acusó recibo de nuestro aviso iniciando las contracciones de su vagina para iniciar su expansión y permitir nuestra expulsión. El ADN es muy pequeño, pero es lo que determina nuestro ser y nuestro hacer. Se parece mucho a lo que en sánscrito se llama ayam, esta alma, que según el libro sagrado indo, conocido como Bhagavad Gita, canto del poseedor de opulencia, es tan pequeña para nuestros cálculos materiales que no se le puede ver ni siquiera con el microscópico más potente que existe. Por lo tanto, es invisible. También se afirma allí que dicha existencia es un hecho para la percepción. El ADN es, por así decirlo, nuestra primera identidad, nuestra identidad más profunda, nuestra identidad completa, nuestro yo cuerpo, nuestro yo genoma, nuestro yo mente, nuestro yo eros, nuestro yo psiquis. Esto corresponde con gran aproximación a lo que los antiguos indoeuropeos describieron con la palabra ayam, esta alma. De este concepto védico se derivaron las demás explicaciones religiosas sobre el alma y sobre sus atributos, acordes con cada religión. Nos corresponde a los actuales humanos esclarecer la correspondencia entre nuestro saber actual y los conceptos originados por los pandita, sabio, doctor, letrado, profesor, cuya panditya, sabiduría, les permitió descubrir muchas cosas que en el presente se han explicado de manera diferente a como ellos lo hicieron. Esto nos permite adquirir una gran fortaleza conceptual. Para continuar con el proceso evolutivo de los primates, nos urge descubrir cómo será nuestra siguiente etapa evolutiva. Vamos a buscar rápidamente esto que de Ayam que nos comenta Tlacachin, a ver si aquí San Google nos genera alguna imagen. Bueno, nos aparece un gallo. Para continuar con el proceso evolutivo de los primates, nos urge descubrir cómo será nuestra siguiente etapa. A ver si se puede. Bueno, aquí está lo que pues Ayam no trae como una imagen como tal, pero pues aquí está el Bhagavad Gita de este libro que también pues Tlacachin estudió en su momento todas estas pues culturas y conocimientos asiáticos, por así decirlo. ¿Cuál es nuestra siguiente? Nos surge descubrir cómo será nuestra siguiente etapa evolutiva. A los mexicanos también nos surge descubrir la relación entre el ADN y el pensar tolteca, es decir, con el pensar náhuatl. En Nahuatlactoli, hablar armonizante, el término químico ácido desoxirribonucleico corresponde a la palabra moyocoyani, quien se hace a sí mismo. Esto ocurre a partir del cigoto que fuimos al momento de ser engendrados. Cada célula, por la fuerza autoduplicante del ADN que se encuentra en su núcleo, fue generando más y más células hasta hacerse un total de 100 billones de células. Resulta por demás interesante descubrir en el diccionario de la lengua náhuatl o mexicana del lingüista francés Remy Simeón la palabra moyocoya o mocoyatzin, lo cual el autor traduce como uno de los nombres dados al dios Tezcatlipoca. Para entender esta equivalencia cabe referirse al concepto indo de Dios, que es el ser supremo e infalible.
incomprensible para la inteligencia humana y que cada cual representa a su manera, atribuyéndoles hasta imperfecciones humanas. Cabe tener presente que la teosofía, del griego teosofía, sabiduría divina, considerada como el sustrato de todas las religiones, no acepta al Dios de los hebreos, que es el mismo de los cristianos, ya que rechaza la idea de un Dios personal, extracósmico y antropomórfico. Considera que un tal Dios no es otra cosa que una sombra gigantesca del hombre. La teosofía considera que Dios es absoluto, infinito, que está en todas partes, en cada uno de los átomos del cosmos. Con esto se puede ver que el origen de lo que actualmente se conoce con la palabra Dios, Theos, en griego, Deus en latín, no es otra cosa que lo que actualmente se llama universo, es decir, la gran fuerza electromagnética eterna que se manifiesta como causa y efecto de todos los fenómenos naturales. Esto mismo es lo que nuestros abuelos identificaron como meteo, pupila doble, fuerza armonizante dual. Cada uno de nosotros es parte de esa gran totalidad. Aquí, pues, Chucho Acevedo, saludos. Se podría que compartas esos documentos. alianzanahuaca.org. Ahí están documentos de Tlacatzin. Bájale un poquito a tu volumen porque se cruzan los audios. No sé de qué estás. Bueno, creo que eso ya fue mucho más atrás, pero bueno, se escucha el delay del audio, canalito. No sé a qué horas, Híjole. A ver un momento. Documentos, alianzanahuaca.org. Ahí están documentos de Tlacatzin. Bájale un poquito a tu volumen porque se cruzan los audios. Creo que ya quedó lo del audio. Espero que me avisen otro mensajito, por favor. Vamos a seguirle dando. Y pues bueno, creo que ya había entendido por qué. Espero que sí haya sido esa falla. Pero por favor ahí avísenme. Por favor. Creo que pues bueno. Aquí vamos a seguir. Si se continúa, por favor, avisen. Gracias. Para entender esta pertenencia, bueno, reiteran, bueno, nos continuamos con esto de que todos somos someteos, pupila doble, fuerza armonizante dual. Para entender esta pertenencia, conviene utilizar el concepto aparecido en el año europeo 1958. Bueno, voy a repetir aquí porque me corté ahí para seguir la línea. Con esto se puede ver que el origen de lo que actualmente se conoce con la palabra Dios, Theos griego, Deus latín, no es otra cosa que lo que actualmente se llama universo. Es decir, la gran fuerza electromagnética que se manifiesta como causa y efecto de todos los fenómenos naturales, o sea, todo. Esto mismo los abuelos identificaron, los abuelos anahuacas, toltecas, olmecas, como ometeos. Para entender esta fuerza armonizante dual, pupila doble. Para entender esta pertenencia, conviene utilizar el concepto aparecido en el año europeo 1958, mismo que se llama fractal, que puede ser definido como fracción reciprocante del universo, fractal. Cada parte del universo es un fractal, sea quantum, galaxia, árbol, planeta, humano o animal, o sea, todo. Lo que se manifiesta en espacio y tiempo es un fractal. Todo interactúa con todo lo demás. Aquí se encuentra la base de la interacción. Todo lo que hacemos tiene respuesta. Voy a poner rápido aquí lo que es un fractal, para que los que no tengan pues esa imagen de un fractal, pues esto, ¿no? Es algo que se va reproduciendo cíclicamente de menor a mayor, y pues esto está representado en toda la naturaleza, ¿no? La galaxia en sí misma pues es una espiral, como lo estamos viendo. Ven aquí, todos estos son fractales. Y si le ponemos
Vía, Vía Láctea, verán que es algo, pues, un fractal, bueno, universo, un fractal, pero representación a gran escala. En el pensar sánscrito se llama karma, acción a una ley universal que tiene varios nombres. Ley de retribución, la ley de causa y efecto, el poder que gobierna todas las cosas, la resultante de la acción moral, etc. El karma no castiga ni recompensa, es simplemente la ley única, universal, que dirige las interacciones fractálicas. Cuando uno actúa a favor de su entorno, la respuesta es a favor. Cuando uno daña a quienes convienen con otros, la respuesta es en contra de nosotros. En México todos conocemos esta ley universal en la forma de un dicho veracruzano que con el lenguaje florido de los albaradeños dice a la letra: al, al que obra mal se le pudre el culo. Para entender de manera adecuada el albur mexicano implícito en este dicho popular, es necesario recordar que obrar significa tanto comportarse de cierta manera cuanto evacuar el vientre, o sea, defecar. Verbos estos que no son usados en Veracruz, en cambio lo que se dice es cagar. Y eso pues es como mexicano, ¿no? Esta muy elegante manera de expresar la ley kármica resulta ofensiva para muchos mexicanos, motivo por el cual se han desarrollado variantes eufónicas. Al que obra mal se le pudre el cutis, al que obra mal se le pudre el cintamal, al que obra mal le va mal. Son algunas de las variantes hechas para que los oídos castos, entre comillas, no se escandalicen con las palabras de los barbajanes veracruzanos, entre comillas. La palabra que siempre se conserva en las diferentes versiones es el verbo pudrir. Pues sí, esto sabemos, ¿no? Al que obra mal se le pudre el tamal, pero pues ahora sí que, bueno, una forma de decir el karma. Esta palabra pudrir o podrir es explicada en los diccionarios como corromper o como alterar una materia orgánica, a la vez que se explica corromper como alterar, echar a perder, también como viciar, pervertir. En su forma transitiva significa sobornar a alguien, cohechar a alguien, o sea, un cohecho, ¿no? Ambas palabras son latinas de origen. Pudrir proviene de pruto, prutes, prutere, y corromper de corrumpo, corrumpis y corrumpere. Esta palabra tiene más carga semántica que la primera. Por ser tan rica la gama de acepciones de este verbo transitivo latino, conviene recurrir a ejemplos de uso, al fin de descubrir las sutilezas implícitas en el dicho popular veracruzano. La primera acepción del verbo latino corrumpo, corrumpis, corrumpere es corromper. Como, corrumpita, como en corrumpitur aqua, el agua se corrompe. Otra acepción es echar a perder. Como en corrumpitur cena, la cena se echó a perder. También tiene el sentido de alterar, como en corrumpere disciplinam, alterar la disciplina. Existen otras acepciones: destruir, como en frumentum flumine, adque incendio corrumpere, destruir el trigo con el río y el fuego. También significa arruinar, como en corrumpere spem, arruinar las esperanzas. Otra acepción importante es disipar, como en res familiares corrumperant, habían disipado su fortuna. Finalmente, pero no menos importante, vale tener presente la acepción de pervertir, como en corrumpere mores civitatis, pervertir las costumbres citadinas. Estos significados del verbo latino corrumpo, corrumpis, corrumpere son explicables en gran parte considerando el significado del verbo original rumpo, rumpir, rumpere. En efecto, este verbo significa en primer lugar romper, desgarrar, quebrantar, partir. También significa abrir, reventar. Asimismo equivale a violar, como en romper leges, violar las leyes, romper un compromiso.
como en rompere fidem, romper el pacto, interrumpir, como en rompere somnum, despertar, quitar el sueño, ¿no? Corromper el sueño. De somnus y estará relacionado con, pues, con somnolencia. Con los anteriores referentes ya se puede hablar aquí del karma colectivo, que según el pensar indo se refiere al que afecta a una colectividad humana, es decir, a una familia, a un pueblo, a una nación o a la humanidad entera. Es, según el concepto sánscrito, la resultante de las fuerzas en mutua relación de los individuos que componen la colectividad, y todos se comportan siguiendo la dirección de dicha resultante, a favor de la vida o en contra de la vida. Esto es matemáticamente vectorial. La ley kármica explica todo lo que se refiere a los seres vivientes. También explica por qué algunas especies permanecen, como en el molusco cefalópodo de concha espiral de unos 25 centímetros que habita en, en los mares cálidos, llamado nautilo, especie que existe desde la era primaria, hace más de 500 millones de años. Explica por qué otras, bueno, aquí lo digo porque esta especie, Nautilus nacarado, pues vean, es una especie que pues ha tenido muchos años de existencia, como lo dice aquí, desde la edad primaria, hace más de 500 millones de años, desde que apareció, desde que se fue formando la vida en la Tierra, prácticamente es que existe esta especie, el Nautilus nacarado. Muy hermoso. He tenido oportunidad de ver algunos, bueno, así como en esta imagen, algunas conchas. No he tenido ninguna oportunidad de verlo vivo. Pero pues vean, ha durado 500 millones de años. Eso es importante para, pues, para tomar como ejemplo pues, la longevidad de las especies. Ahí está. Explica por qué otras muchas especies han desaparecido. Los, los expertos Los expertos afirman que más del 90% de las especies aparecidas desde hace 3.200 millones de años ya desaparecieron. Esta ley es absoluta, es decir, se manifiesta sin restricción alguna, sin limitaciones, sin condiciones. Por lo tanto, actúa de manera completa, de manera general, en todo el universo. Tiene en sí misma su propia razón de ser. Es la ley suprema de cada fractal. Cada uno de nosotros está sometido a su acción precisa. Por esto, cuando actuamos dañando, somos dañados. Cuando destruimos, somos destruidos. Sí, pero también cuando favorecemos, pues ¿qué? Somos favorecidos, ¿no? Un momento aquí, por favor. Lo del audio, espero que me avisen otro mensajito, por favor. Vamos a hacer. Cuando destruimos, somos destruidos. Sí, pero también cuando favorecemos, pues ¿qué? Somos favorecidos. Listo. Nos debemos, perdón, no nos demos o no nos demos cuenta de nuestras acciones, la ley kármica siempre actúa. Si obramos a favor de los demás, el resultado es a favor nuestro. Si obramos dañando, el resultado es en perjuicio nuestro. Cuando no nos damos cuenta de la consecuencia de nuestras acciones, la ley kármica actúa también. Nuestra ignorancia personal de esta ley única no la invalida. Alegar ignorancia no evita las consecuencias de nuestras acciones. El que la hace la paga, más pronto que tarde. Pues esto creo que pues a quien no le ha pasado, que se te regresa, ¿no? Como algunos lo definen como que se te regresa lo que das. Y pues bueno, ahí sí está un poco pues
un poco... Ahí, ahí está. Pues complicado, ¿no? Nuestras acciones tienen una consecuencia. Aunque muchos no reciben respuesta en el corto plazo, el karma colectivo mantiene una estricta contabilidad de nuestras acciones con absoluto rigor matemático. Es como las enfermedades, ¿no? Los que consumimos cosas dañinas, pues a la larga te va a afectar, ¿no? Te va a llegar la consecuencia. Esto explica por qué algunos pueblos han permanecido, como el chino y el hebreo, y otros han desaparecido, como muchísimos otros, egipcios, sumerios, griegos, y hititas, etc. De los pueblos del presente, hay algunos que ya están en proceso de extinción, mientras otros están preparados para la pervivencia. Son malos pueblos en proceso de extinción que los que están en proceso de pervivencia. Así, de acuerdo con el karma colectivo, el ser humano tiene muchas más probabilidades de extinguirse que de permanecer. Lo anterior no es grave si consideramos que han existido diferentes especies del mismo género, Homo, hombre, desde la aparición de este género hace 2,5 millones de años. Esto pues no es cualquier cifra, ¿no? La primera ha sido identificada como Homo habilis, hombre hábil, los talladores de piedra. Si buscamos Homo habilis en internet, nos daremos cuenta, pues bueno, aquí ya nos lo está haciendo saber Tlacatzin, pero pues fue el primer Homo, ¿no? La primera especie de Homo. Aquí pues um, Homo habilis, aquí por ejemplo está esta imagen que creo que no se alcanza a ver, y pues bueno, vemos cómo está el ancestro común, Australopithecus, ¿no? El Australopithecus, Homo habilis es en el que estamos aquí. ¿Sale? Dejen ver si encontramos una... Bueno, aquí vamos a hacerlo. No hay una que nos diga. Aquí está. Homo habilis. Pues bueno. Vamos en ese Homo habilis. Los talladores de piedra. Lo grave sería que hubiésemos acumulado tanto daño a lo vivo en estos 2,5 millones de años que la única ley suprema nos tenga preparado como único futuro para el género Homo, hombre, la extinción. Bueno, pues eso se había comentado, se ha hablado relacionado con esta extinción, relacionado con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Este escrito es un intento de descubrir la realidad. Si hemos acumulado muchas acciones destructivas en contra de la vida, lo más probable es que la extinción, en caso de no ser así, convendría restaurar todo lo dañado. Para ello, se requiere restaurar nuestro comportamiento. Dice Gabriela Gómez Junco, algo se ha hecho bien para durar tanto. O la Tierra está tan bien pues unida, tan bien preparada, tan bien evolucionada que nos ha aguantado. Bueno, serían varias perspectivas, ¿no? Que se podrían comentar. Entonces, bueno, para ello bueno, también dicen que si se acabara la especie, bueno, del cambio climático, la Tierra solamente pues se volviera a regenerar, ¿no? A lo mejor habría un caos, pero en algún momento se volviera a regenerar, como cuando, bueno, en la selva de asfalto, que es las ciudades, pues cómo crecen, aunque sea en piedra, crece la vegetación, ¿no? En cualquier lado crece la vegetación. Los mexicanos estamos muy familiarizados con la locución pecado original. Esto supongo que lo dice Tlacatzin porque recordemos que pues prácticamente más del 80-90% de la población mexicana pues es católica, ¿no?
Y tiene esto del pecado original y del bautismo y todo eso. Del que tanto hablan los sacerdotes católicos apostólicos romanos. Según ellos, un pecado es una transgresión a la ley divina. La ley cuya forma es de 10 mandamientos, tomados de los 10 que supuestamente recibió el profeta hebreo Moisés en la montaña llamada Sinaí, odio. Actualmente la teología católica llama pecados capitales o pecados mortales a los 7 pecados que se consideran causa de los demás. La gula, ¿no? El asesinato, ¿no? De acuerdo con la teología católica, bueno, reiteramos que este monte Sinaí, ¿no? Para empezar, pues todos sabemos, o la mayoría, que el Sinaí pues está muy lejos de aquí. Aquí es donde supuestamente subió Moisés y pues se le entregaron las tablillas de los mandamientos y acá abajo es donde se hizo el show de que salen esas películas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el monte Sinaí, para que entendamos que está muy lejos. De acuerdo con la teología católica, tales pecados son la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza, la ira y la soberbia. Según los teólogos, fue precisamente este séptimo pecado, la soberbia, que originó el muy famoso pecado original. En efecto, según dicen los que se consideran teólogos, lo que mostró Adán al comer del fruto prohibido fue soberbia. Al no obedecer el mandato divino de no comer del árbol prohibido, es decir, la expulsión del paraíso, fue por soberbia. Esto se parece muchísimo a lo planteado por los budistas. Según esta religión, 500 años más antigua que la cristiana, al nacer, o sea, bueno, el budismo pues tiene mucho más, ¿no? Inclusive dicen que Cristo era budista, ¿no? Y que se fue para allá, ¿cómo se llama? Kashmir, ¿no? Se llama, creo que ese es el lugar donde se fue Jesús después de, bueno, según esta religión, 500 años más antigua que la cristiana, al nacer los humanos todos poseemos karma negativo, lo cual genera dolor personal. Lo que proponen los budistas es trabajar intensamente para liberarnos de dicho karma negativo, o sea, como algo así como un pecado original, por así, un daño, ¿no? Lo que tenemos al nacer. Cuando se tiene éxito, alcanzamos el nirvana, palabra esta proveniente del sánscrito nirvana, destrucción, extinción, es decir, desaparición del dolor unido al karma negativo natal. Cachemira, ahí está, ya nos dijo Gabriela Gómez Junco que fue a Cachemira. Posiblemente el pensar budista influyó en el pensar cristiano, lo más seguro, lo cual identifica el karma negativo de nacimiento con el pecado original de los cristianos. Si bien el Antiguo Testamento es anterior al budista, cabe tener presente que Moisés vivió hace unos 3500 años. Entre los hebreos no existe el concepto cristiano de pecado original. Entre los hebreos, que después, bueno, la caída de Adán y Eva no generó condena alguna para los humanos. La condena por el pecado original apareció siglos después de la muerte de Jesús. Porque lo que decimos, pues si Jesús estuvo allá budista, pues tal vez entendió esta parte, ¿no? Del karma. Cabe recordar una diferencia notable entre ambas religiones. Los budistas sostienen que los pecados no quedan perdonados sino hasta que se haya reparado el daño causado por su comisión. Los católicos apostólicos romanos, en cambio, afirman que la sangre derramada por Jesús en el monte Calvario es suficiente para lavar las culpas de todos los pecadores que profesan la fe cristiana. Esto es equivalente a decir que los budistas sí asumen su responsabilidad, los católicos no. Pues algo así dicen porque
Acá inclusive en la religión católica pues te dan esta hostia, te dicen sangre de Cristo, ¿no? Cuando te comen, como para que ya cures tus pecados, pero nada más así como con un acto simbólico, que es esto de la hostia, ¿no? O ellos echan su vinito, ¿no? Pero pues los budistas pues van un poco más allá, ¿no? Van un poco más, pues al menos sí asumen su responsabilidad, por así decirlo, en cuanto a su concepción de karma, que nacen con algo negativo, ¿no? Pero lo van trabajando física y mentalmente para eliminarlo. Y los católicos, pues creo que nada más es primera comunión, ¿no? Y ya. Resulta sorprendente que las dos religiones indoeuropeas más importantes del presente partan de una condena de nacimiento de los seres humanos. O sea que desde que nacimos, para los católicos y los budistas, pues estamos ya tocados, mal tocados, ¿no? Esto nos refiere a un origen común del pensamiento, autogenocida. El origen tiene que ser explicado tomando como punto de partida la ley kármica. En ambas religiones indoeuropeas existe una condena a la extinción del ser humano. Ambas tienen que existir, en ambas tienen que existir un antecedente de obrar mal. No se ve otra posibilidad. O sea, para ellos se nació mal, se nació malito, se nació con cuernitos y hay que trabajar, hay que curar, hay que sanar, hay que, ¿cómo se llama? Pulir, ahí, ¿cómo le llaman? Purificar. Para acá acercarnos al origen primero de esta vocación de extinción, es preciso esclarecer otros referentes. El camino más prometedor es el de la historia natural. Lo anterior considerando nuestra identidad primera, los humanos somos vida. Con este punto de partida será posible encontrar una manera de descubrir en nosotros mismos la manera de tomar conciencia de la ley única del universo, la ley kármica. Esto después la Cachin, no sé si aquí lo mencione, no recuerdo, pero sería algo así como ley cósmica de acción reciprocante. Lo mejor es partir de nuestra identidad primera, el ácido desoxirribonucleico. La primera molécula de ADN se autogeneró hace unos 3.200 millones de años cuando apareció el humano. De acuerdo con la incalculable cantidad de otras moléculas que ha generado, cada ser viviente cuenta con billones de ellas. Debe tener un potencial inimaginable para la variación. Cada molécula de ADN es única y al mismo tiempo identifica bioquímicamente a cualquier otra molécula de ADN. Ser únicamente igual a sí misma y al mismo tiempo ser idéntica a todas las demás es una cualidad propia del ADN. Vean qué hermoso se escucha eso. Ser únicamente igual a sí misma y al mismo tiempo ser idéntica a todas las demás es una cualidad propia del ADN. Eso somos los humanos. Tenemos que aceptar, por más difícil que nos resulte, que cada molécula de ADN posee conciencia plena de su yo cuerpo, de su yo género, de su yo mente, de su yo eros y de su yo psiquis. Dicho a la manera de un pandita sabio indo, cada molécula de ADN posee todos los atributos del alma. Cada molécula del ADN posee todos los atributos del alma. Cada una de las características atribuidas al alma humana se manifiestan en cada una de nuestras 100 billones de moléculas de ADN. Aquí parece estar el secreto de la evolución de lo vivo. Es allí, en nuestro ADN, donde parece ubicarse el principio básico de la evolución, mismo que puede enunciarse de una manera alegórica. Desea volar y te saldrán alas. Toda la amplísima gama de seres vivientes que nos rodean surgieron de algún deseo que el ADN convirtió en realidad. Cada ser viviente manifiesta esta misma potencia vital para la renovación y simultáneamente para la innovación. Somos parte de un gran proceso creador, conservador y destructor. Esto mismo es lo que los panditas sabios indos llamaron Trimurti, Trinidad, compuesta de Brahma, principio creador del universo, Vishnu, penetrador, llenador, y Shiva, destructor, renovador. Esta conciencia es muy importante. Hay que tener presente que los escritos indos datan de hace unos 3.000 años, pero registran una tradición oral de varios milenios. En el presente,
los seres humanos disponemos de un acervo de información suficiente como para descubrir las coincidencias importantes. Queda una duda, si la Trinidad Inda se refiere al universo entero o simplemente al ADN. Al igual que nosotros, los humanos hace 10.000 años tenían sus 5 identidades edénicas. Muchos de los referentes indos, al igual que muchos de los referentes anahuacas, específicamente los toltecas, pueden ser entendidos con el marco conceptual de lo que en Europa se llama pensar científico. Desde esta perspectiva, la científica, desaparecen los conflictos de forma. Ya ubicados en dicha perspectiva, es fácil suponer que los primates evolucionaron porque lo desearon, porque su corazón los llevó a descubrir un camino nuevo. Al hacerse arbóreos y tener los ojos al frente, como ya lo vimos como los lemures, cabe pensar que deseaban alimentarse de hojas o de frutos, o saltar de rama en rama. Esto hizo que creciera su cerebro, para afinar la precisión de su vista estereoscópica. Al hacerse arbóreos y utilizar las manos para sostenerse, su cerebro creció para dar libertad de movimiento a la mano. El paso del tiempo hizo aparecer en los antiguos primates una gran curiosidad, como se llama, al deseo de descubrir el ser y el hacer de cada cosa que llama nuestra atención, curiosidad. A los primates nos interesa todo lo que se manifiesta en el universo, esa gran totalidad que se originó hace 9.000 años, entre 9.000 y 14.000 años. Deseamos descubrir la verdad absoluta del universo, su razón de ser, como paso previo a ubicarnos en su espacio y tiempo, nuestro espacio y nuestro tiempo. Dicho de otra manera, nos interesa descubrir en su totalidad la esencia del ser y hacer del universo, para que con este saber podamos hacer lo que nos corresponde. Esto es lo que en el Bhagavad Gita, poseedor de opulencia, su canto se llama yoga, autorrealización, un proceso que consiste en vincular nuestra identidad personal con el universo entero. Para esto se requiere un proceso interno de toma de conciencia péntica que inicia cuando somos cigotos y se completa a los 30 años de edad. Quienes trabajan internamente al completar su proceso de autorrealización, yoga, ya son lo que en sánscrito se conoce como yogi, devoto, asceta, místico, palabra que equivale al de adepto y al de iniciado y al de pili, hijo de uno mismo. Al alcanzar este estado de yogi, adepto, asceta, místico, adquirimos el pleno dominio del yo universal y de nuestro yo personal. En el pensar védico hay yogis de 4 grados de dominio que coinciden con nuestra identidad esencial, cuerpo, género, mente y eros. Esto hace que el dominio que ejercemos sea desde nuestra identidad, yo psiquis, nuestro corazón. Es un trabajo de toma de conciencia, uniendo nuestro sentir con nuestro percibir. Nuestro sentir es la activación de nuestro yo espacio y nuestro yo tiempo. Así, nuestro instinto de placer y nuestro instinto de pervivencia se armonizan con nuestra percepción del espacio y del tiempo. Aquí pues esta identidad, hablando en términos anáhuacas, te lo da tu tonal y tu energía natal de nacimiento, que te da tu identidad en tiempo, que es un numeral del 1 al 13, y tu identidad en espacio, que es tu identidad de uno de los 20 días del, del calendario. Aquí voy a tratar de sacar una imagen para que la vean. Oh, pues creo que no se va a ver muy bien. Pero en espacio somos los numerales. Y en tiempo, pues aquí está, ¿no? La parte de uno de los 20 días de esta rueda de calendárica. Y también podríamos verlo en nuestra
Este, déjame ver si lo tengo aquí. En esta imagen que tenemos aquí. Esta desde el nacimiento en nuestra identidad en tiempo y espacio, ¿no? Uno de los numerales, que son estos que están aquí arriba, y uno de los 20 días, que están 10 y 10 al lado, que empieza abajo a la derecha con Zipacli y termina arriba a la izquierda con Toshli. Bueno, la trecena hace Toshli, ¿sale? Esa es nuestra identidad en espacio y tiempo. Aunque en la terminología es diferente, esto es lo que logran los yogi, adepto a zeta místico, que siguen los preceptos indos. En la antigua Nahua, hasta finales del quinto sol, se propiciaba que los mancebos entre 5 y 18 años de edad trabajaran su ser interno para hacerse pipiltin, hijos de sí mismo. Esto no es otra cosa que alcanzar el estado adulto pleno, que entre los humanos va mucho más allá de solo alcanzar el estado adulto corporal, requiere de trabajo de toma de conciencia. O sea que aquí nos comenta que antiguamente no solamente era, pues sí, ya creces, aliméntate bien y haz ejercicio, no, tienes que crecer de la mente, ¿no? Tienes que alcanzar un estado adulto pleno, principalmente, bueno, obviamente física, ¿no? Que es lo que primeramente lo que nos da, lo que nos permite estar pensando la vida, pero en la sabiduría, en el pensamiento, en la conciencia. Al alcanzar el estado adulto péntico, de inmediato nuestro vivir diario se hace armonizante, es decir, autorrealizado, lo cual podría describirse como aceptación placentera de la circunstancia que cada nuevo instante, no, a ver, voy a repetir, estado adulto péntico, aceptación placentera de la circunstancia de cada nuevo instante que nos inspira deseos de realizar acciones placenteras que fortalecen nuestra pertenencia colectiva mutua. Esto significa que la yoga, autorrealización, no es un hecho final de nuestra vida, sino una vivencia momento a momento que nos llena de plenitud cotidiana. Entre los indos logran esto a través de ejercicios de respiración profunda y a través de canto de mantras, como se llaman a los versos tomados de las obras védicas, del sánscrito man, mente, y tra, liberación, liberación de la mente. De acuerdo con el pensar indo, un mantra es una vibración sonora para que libere a la mente de sus inclinaciones materiales. El pensar védico considera que la materia es opositora del espíritu en el proceso de autorrealización espiritual llamado yoga. Pues recordemos que pues esto dicen que ya cuando te mueres te vas al Krishna loka, ¿no? Si estás en tu mente estás repitiendo estos mantras y pues prácticamente que el cuerpo pues no es tan importante como el espíritu, pero en la perspectiva indoeuropea, con los hindús, ¿no? Pero aquí en Anáhuac, en México, en la cultura autóctona, pues no, no es así. Aquí todo es dual y todo tiene el mismo valor, la misma equivalencia, como Tonacatecutli, Tonacacíhuatl. Lo espiritual tiene muchos asegúnes, por lo cual cabe recordar sucintamente el origen de la palabra espíritu. La palabra en sí fue tomada directamente del latín spiritus, soplo, aire, sustantivo del verbo latino spirare, soplar, respirar. Estamos hablando de lo espiritual. Quizá tenga que ver con el momento de nuestra muerte, con el momento que expiramos nuestro último soplo de aire, cuando dejamos de respirar. Existe mucha similitud con la palabra alma tomada del latín anima, aire, aliento. Son sinónimos en latín. Cabe aquí tener presente la gran confusión generada por la falta de mutuo acuerdo entre quienes utilizaban la palabra espíritu. Es frecuente que dicha palabra sea presentada en los diccionarios como sinónimo de alma. En las enseñanzas teosóficas, la voz espíritu se aplica únicamente a lo que pertenece directamente a la conciencia universal. A, según las enseñanzas teosóficas, la voz espíritu se aplica únicamente a lo que pertenece directamente a la conciencia universal, como espíritu. Así, en su verdadero significado, espíritu es una unidad, un poder viviente universal, el origen de toda vida.
Es importante recordar que espíritu y materia, ambas con mayúscula, son considerados en el pensar indoeuropeo como los dos polos bajo los cuales se manifiesta el logos, como se suele llamar a la gran totalidad del universo que en el pensar indoeuropeo se llama divinidad suprema o Dios, ambos con mayúscula. Vean, los cuales se manifiesta el logos, como se suele llamar a la gran totalidad del universo, llamada divinidad o Dios. Se afirma que el logos es a la vez espíritu y materia. La materia es considerada como la madre del mundo, mientras que el espíritu es identificado como el padre. Consideran que la materia de naturaleza femenina es inferior al espíritu de naturaleza masculina. Vean, consideran que la materia la de naturaleza femenina es inferior que el espíritu de naturaleza masculina. O sea, como decía, en estas religiones hindús, indoeuropeas, pues ahí está, ¿no? Lo femenino es lo malo, y el cuerpo, y lo espíritu es lo masculino, es lo bueno. Ambos se unen, de ahí se genera todo esto que se le llama machismo, ¿no? Esas religiones son así. Y pues es que lo que lamentablemente se trajo aquí en 1521 a estas tierras de México. Ambos se unen para generar todo lo que percibimos. Se considera que la materia es eterna, es decir, increada e indestructible, tal como postuló Antonio Laurent de Lavoisier en el año europeo 1774. Que nada se destruye, todo solo, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. La actividad esencial de la materia consiste en su naturaleza receptiva. Es en esta antigua concepción que está el origen de la discriminación de las mujeres, de los asesinatos de Ciudad Juárez. En el pensar náhuatl, como se señaló, bueno, reitero, esto del machismo en México, a más allá de todo lo que se hacen manifestaciones y todo eso, pues no se, es solamente la punta del iceberg, ¿no? La parte donde viene el origen realmente, pues ahora sí que no es que estemos, no es que seamos tan blasfemos, pero pues el origen es las religiones indoeuropeas, en este caso la que llegó aquí a México, que fue la católica, ¿no? Que viene con esto de que la materia es femenina y es mala, y el espíritu es masculino y es bueno, ¿no? En el pensar náhuatl, como se señaló arriba, a la gran totalidad llamada en latín universum, universo, se le identifica como hometeos. Es lo equivalente a universo. Hometeos, pupila doble, fuerza armonizante dual, que se manifiesta, que es de manifestación dual. Omesiguad, dualidad femenina, y Ometecuictli, dualidad protectora. Esta dualidad total se manifiesta en el Omeyocan, en el espacio dual, en el tiempo dual. Que esto sería un poco como esta materia oscura, ¿no? Donde debe de existir la materia oscura para que se manifieste todo, pues lo tangible, ¿no? Cabe tener presente que el espacio, Tlacahuilili, en agua, es de naturaleza femenina, mientras que el tiempo, Kawit, en agua, es de naturaleza masculina. Al final de cuentas, como lo comentamos, toda la concepción de cualquier concepto de origen anahuaca, mexicano, maya, otomí, zapoteco, totonaco, etcétera, son duales, ¿no? Todo tiene identidad en tiempo y en espacio, femenino y masculino, no hombre y mujer, que esa parte, femenino y masculino. No hay nadie que es mejor o es ni peor, solamente son equilibrios, son dualidad, ¿no? No hay de que si lo femenino es mejor o peor, no. El embrismo, el feminismo, el machismo, no cabe en la cultura nahuaca, porque aquí pues esto está más evolucionado, ¿no? La concepción es más profunda, más científica, más estudiada, más acorde a la realidad. No hay pelea, no hay riña por quién es mejor o quién es peor, solamente son equivalencias, son equilibrio. No hay nadie mejor en estos puntos. Por eso todo eso no cabe en la cultura nahuaca. Lo muy notable es que en el pensar náhuatl no existe jerarquía alguna entre lo masculino y lo femenino. Esta es la diferencia más grande entre la cosmopercepción indoeuropea y la cosmopercepción anahuaca. Al hablar castellano desde hace 500 años en el territorio de Anáhuac, se ha impuesto el pensar indoeuropeo,
pues todos, la mayoría se bautizan, desde el principio ya naces con el pecado, ¿no? Todo esto que desde niños se les empieza a meter estas distinciones, estas discriminaciones, ¿no? Los nahuablantes, apartados del castellano, los que únicamente hablan náhuatl, mantienen su cosmopercepción intacta. Hombre y mujer son iguales. Esto está confirmándose cada vez más con los descubrimientos de los investigadores europeos llamados genéricamente científicos. El ADN genera nuestro cuerpo, genera nuestros cuerpos de los hombres y de las mujeres, mismos que provienen de la mitad de una célula femenina, el óvulo, y de la mitad de una célula masculina, el espermatozoide. Así, tanto hombres cuanto mujeres somos mitad femeninos y mitad masculinos. Dicho de otra manera, ambos somos 50% masculinos y 50% femeninos. Entonces, reiteramos, esto de las discriminaciones de género, pues no cabe en el pensar anahuaca, en nuestras culturas originarias, no caben porque son desde tiempos inmemoriales, desde antes de 1521, desde hace por lo menos 2000, 5000 años, se tiene la concepción de que venimos de origen iguales. No hay nada, lo único que nos diferencia es el cromosoma 21, que se manifiesta en senos más grandes de las mujeres y vagina, y en hombres senos planos y pene. Es lo único que hay, no hay diferencia. La fuerza todopoderosa que, bueno, la parte ¿cómo se llama esta? De orientación sexual, eso no tiene nada que ver, eso es totalmente aparte, eso es pues algo que es como personal, ¿no? Por así decir. La fuerza todopoderosa que nos controla de pe a pa es el ADN, específicamente el identificado como nuestro genoma, lo mismo que han llamado Dios las religiones, a imitación de las védicas. Siguiendo el paralelo con lo religioso, el ADN vendría a ser Dios Padre y el genoma humano en su encarnación, es decir, Dios Hijo. El único camino a la pervivencia es a través de nuestros hijos. Es Dios Hijo, nombre antiguo para el genoma humano, también llamado género homo, hombre. Si respetamos los mandatos instintivos de nuestro genoma, vamos a vivir en armonía, menos no. Estos mandatos los sentimos en nuestro corazón, mejor aún los descubrimos con nuestro corazón, como dice Saint-Exupéry. Lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve bien con el corazón. O como decía la pared del laboratorio de Anthony Lauren de Lavoisier, nihil es in intellectus, quod prior non fourit in sensu, que era la norma de los antiguos filósofos griegos. Que esto sí no sé qué significa y no viene ahí, lo pone la casi lo voy a buscar rápido, dice nada en el intelecto que no haya sido percibido, que era la norma de los antiguos filósofos griegos. De esta manera se activa nuestro instinto de espacio, nuestro yo cuerpo y nuestro instinto de tiempo, nuestro yo mente. O sea, la dual, que somos dual desde que nacemos, desde nuestro primer respiro. Esta activación nos lleva poco a poco a una creciente toma de conciencia, es decir, nos activa nuestro instinto de armonía, nuestro yo psiquis. Así entramos en un creciente proceso de armonización. El proceso de autorrealización se va dando cuando nuestro yo psiquis actúa de manera autónoma, sin interferencia de nuestro yo mente. En el pensar indoeuropeo, a este proceso psíquico se le conoce con el nombre griego de esotérico de más adentro, en correspondencia con el proceso exotérico de más afuera, que es mental, es decir, expresable con palabras. En los grandes centros iniciáticos de la antigua Grecia existieron los hierofantes, que muestra lo sagrado, que ayudaban a quienes querían iniciarse a través de ambos procesos, exotérico y esotérico, de adentro y de fuera. Al final les decían la palabra culta,
la que describía la verdad absoluta. Aquí hay que señalar un vicio de origen. Al ser los maestros quienes determinaban el nivel que había de alcanzar los discípulos, se estaba propiciando un proceso de involución, es decir, se estaba actuando de manera negativa, pues ya le ponían límites, ¿no? En vez de cada generación ser más libre, más evolucionada, se subordinaba a una generación anterior, con lo cual se invalidaba el proceso del libertario del ADN. Cabe tener presente que en México del presente aún se mantiene este vicio de origen. Afortunadamente, desde el año 392 del nacimiento de Jesús de Belén, los centros iniciáticos fueron destruidos en todo el mar, pues desafortunadamente, ¿no? en el mar Mediterráneo, y los hierofantes que muestran lo sagrado, perseguidos y exterminados. En la India aún es posible iniciarse de acuerdo a los principios de la yoga, autorrealización. Esto significa mantener el proceso de involución que lleva a la extinción del género humano, aunque ciertos preceptos liberan al iniciarse de la obediencia del maestro. En la antigua náhuatl, hasta finales de nuestro quinto sol tolteca, el proceso iniciático llevado a cabo en las Telpochcali, casa del mancebo, en las Ixpochcali, casa de doncella, y en los Calmecac, lugar de iniciado, permitían a los y las jóvenes hacerse pipiltin, hijos de sí mismo. Por esto mismo, quienes actúan quienes en la actualidad aprenden el náhuatl actoli, hablar armonizante del calmecac, logran su autorrealización. Retomar este camino será nuestro futuro. El proceso actual de aprendizaje del náhuatl actoli, hablar armonizante del calmecac, lugar de iniciado, se cubre en 6 niveles. Toma de conciencia del tiempo tolteca, toma de conciencia de nuestro yo cuerpo, toma de conciencia de nuestro yo género, toma de conciencia de nuestro yo tiempo, toma de conciencia de nuestro yo eros, toma de conciencia de nuestro yo cosmos. Este trabajo es vivencial en el aquí y en el ahora de cada estudiante, rescatando la escritura de los códices. En el primer nivel se trabaja con el mensaje de Cuauhtémoc, en el segundo con nuestro arquetipo genético Tezcatlipoca, nuestra conciencia ética, espejo sumiar. En el tercero se trabaja con nuestro arquetipo genético Quetzalcóatl, gemelo precioso, nuestra pertenencia colectiva. En el cuarto se trabaja con nuestro arquetipo genético Huitzilopochtli, zurdo colibrizado, seguidor del camino del colibrí, nuestra conciencia logradora. En el quinto se trabaja con nuestro arquetipo genético Xipe Totec, dueño de sexo, nuestro protector. En cada uno de los niveles, del 1 al quinto, simultáneamente se trabaja nuestro arquetipo genético Ometeot, pupila doble, fuerza armonizante dual, que es al mismo tiempo nuestro yo persona y nuestro yo universo. En el sexto nivel se trabaja directamente este arquetipo genético, quienes persisten a lo largo de estos 6 niveles, un total de alrededor de 300 horas de trabajo colectivo, poco a poco van descubriendo el proceso que los indios llaman yoga, autorrealización. Muchos actuales mexicanos sienten el llamado del nahuatlactoli, hablar armonizante, pero muy pocos muestran la persistencia necesaria para cubrir las 300 horas de trabajo continuado para que les permite avanzar en su propia autorrealización. Aunque abandonan los cursos como primates que son, en su corazón persiste el impulso hacia la evolución. Su curiosidad es innata, la necesidad de descubrir la verdad absoluta del universo les aguijonea en su yo psiquis. Esto es inevitable. Bueno, aquí algo así, creo que Tlacatsin tiene otros trabajos donde maneja estos niveles, los enfocaba cuando daba clases, pero pues es una forma de también comentarnos de que pues a veces creemos que nada más por leer algún libro de León Portilla, de Sagún, pues ya conocemos y entendemos realmente cómo era, cómo se manifestaba la cultura vivencialmente en, 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 en la antigua náhuatl antes de 1521, ¿verdad? Pero pues no es así, porque aquí pues se hacía pues con trabajo físico, con trabajo mental, estar haciendo labor, trabajo con nuestra mente, con nuestro cuerpo, ¿no? Diariamente, no todo el día, por así decirlo, como si fueras a la escuela, no nomás que te pongas a leer,
¿no? Entonces hay muchas cosas como ayunar, como no dormir, que son instrumentos, son, pues sí, que te ayudan a una iniciación, a una comprensión más profunda del entorno, ¿no? Como esto del ayuno. Quien ha ayunado lo entenderá un poco como desde el simple hecho de ayunar ya se percibe la realidad de una manera distinta, más sensible, ¿no? Entonces esos son trabajos iniciáticos que muchos de los que estudiamos, que aprendemos, somos parte de todo esto, pues no lo hacemos. Y a veces creemos que nada más con leer un libro, pues ya con eso ya somos muy mexicanos o muy como lo eran nuestros antiguos ancestros o antepasados de estas tierras. Gisela, gracias por estas lecturas muy interesantes, nos ayudan a recordar cuán culto era nuestro abuelo Tlacachín. Me faltan como 250 horas como primate. Bueno, ya son 50 menos, velo por ese lado, ¿no? Sin dejar de mantener nuestros instintos es por esto que cada vez más los seres humanos sentimos más deseos de comprender de manera trascendental de nuestra realidad cósmica. Cada día somos más quienes vamos muy más allá de las preocupaciones cotidianas que compartimos con los demás animales. Comer, dormir, defendernos, aparearnos. Este proceso es lo que hemos dado en llamar civilización. Es decir, pasar del descubrir al compartir, al utilizar, al proteger, al armonizarnos con todo lo que existe. Ah. Sin dejar de mantener nuestro instinto animales básicos de manera creciente desde hace ya 2,5 millones de años, una rama de los primates, por evolución propia, se convirtió en un nuevo género, el Homo, hombre. La primera especie es identificada por los estudiosos como Homo habilis, hombre hábil, por su impulso creciente a elaborar herramientas de piedra para hacer más fácil su vivir cotidiano, asimismo más placentero. Así fue que empezamos, por el Homo habilis, que como lo vimos hace rato, supongo que no todos lo vieron, no estaban conectados, pues es este que tenemos en pantalla. Ay, este no, ese tampoco, ese sí, ese que está ahí, ese es el, bueno, obviamente no es como sea como tal, pero pues ahí están el Homo habilis, ¿no? Que hasta donde yo entendido, pues el primer Homo habilis fue en Etiopía, ¿no? Ahí es donde se manifestó. Por este ser un punto de quiebre importante en la evolución de los primates, conviene imaginar cómo pudo haber ocurrido para los seres humanos, muy importante paso en el proceso de la evolución, iniciando en nuestro planeta hace más de 3,000 millones de años. O sea que no estuvimos ahí. Aunque nuestro género Aunque nuestro género es muy reciente, tan solo tiene unos 2,5 millones de años de haber aparecido. Imagínense, ni siquiera hemos llegado a la misma longevidad de los dinosaurios. Hemos dado muestra de un poblamiento abundante, tanto que amenazamos con extinguirnos con el resto de los géneros. Pues el humano es el que ha estado en esa posición de tener el poder de extinguir a todas las especies y ha extinguido algunas, ¿no? Ya. Según afirman quienes autonombran expertos en historia natural, más del 90% de todas las especies habidas ya se extinguieron. Lo anterior significa que estadísticamente hablando los seres humanos tenemos 90% de probabilidad de extinguirnos y solo el 10% de mantenernos generando nuevos seres humanos. El proceso natural de extinción de especies y de géneros está aún muy poco estudiado. Nos conviene acelerar su investigación. En el presente todavía resulta muy difícil descubrir si nuestro género, el Homo, hombre, está en proceso de extinción o si se mantendrá en proceso de evolución. Este documento es un intento por descubrir cuál de las dos opciones es la que prevalecerá.
Para los seres humanos del presente, esta situación de historia natural representa un dilema, como se llama, a la disyuntiva de acción en la cual no se cuenta con información suficiente para para decidir de manera convincente. O sea, pues es un dilema, a ver qué pasa, por así decirlo, ¿no? Dicho de otra manera, el ser humano, específicamente la especie Homo sapiens sapiens, hombre sabio sabio, enfrenta una crisis existencial, entendida esta locución como situación en que existe confusión en cuanto a la validez de las propias normas de conducta en lo referente a garantizar la permanencia de un individuo o una colectividad. Dicho de otra manera, los seres humanos que someter los seres humanos tenemos que someter a un profundo escrutinio todas nuestras normas de conducta. O sea, qué estamos haciendo, a quién está beneficiando, a quién no, qué se está alterando, ¿no? Como esto que decíamos del calentamiento global, ¿no? De la naturaleza, de la extinción de la Tierra prácticamente. Con la poca historia natural que ya se ha esclarecido, sabemos que muchas de las especies han desaparecido para dar lugar a otras, como en el caso de los trilobites, que desaparecieron evolucionando hacia los animales invertebrados llamados artrópodos, con esqueleto externo segmentado, como los crustáceos y los insectos, que se calcula que constituyen el 80% de todas las especies que viven en la actualidad. Es un dilema si el ser humano está o no en un proceso similar, o sea, de extinción o para dar paso a otra especie, que pues bueno, ahí también serían muchas perspectivas, ¿no? Y estos trilobites, se los pongo aquí para que vean que fueron los que son de los primeros, inclusive estos, pues si tienen uno de estos pueden ser millonarios, porque estos valen mucho cuando encuentran uno así, o uno así, ¿no? Fueron los que se extinguieron para dar paso a otra especie, los trilobites. También se ha establecido ya que nuestra historia natural registra cataclismos que han ocasionado la extinción simultánea de múltiples especies, como ocurrió hace unos 65 millones con el meteorito que cayó en la actual península de Yucatán, ocasionando la extinción de la mayoría de las especies de dinosaurios. Esto permitió que evolucionara los mamíferos, entre otros la musaraña, el más antiguo de los primates, que ya lo vimos al principio. Espero que si lo hayan visto, si no rápidamente lo ponemos. Eso fue de los que sobrevivieron, la musaraña. Esto permitió evolucionar a los mamíferos, de entre ellos a la musaraña, el más antiguo de los primates. Vean ese que parece ratoncito, es un primate. Los cataclismos no se pueden predecir, son otro dilema para los actuales humanos. Para los primates más evolucionados, nosotros mismos, representa un reto descubrir el potencial de permanencia de nuestro género, el saber si habrá nuevas especies de género, homo, hombre. Al mismo tiempo, resulta atrayente descubrir qué tan inminente es el peligro de la extinción que cada vez más seres humanos de diferentes países plantean como amenaza para los actuales Homo sapiens sapiens. Nuestra curiosidad se activa ante este dilema. Para investigar este respecto resulta necesario plantearnos nuevos conceptos, nuevas aceptaciones de las palabras ya usadas en el pasado. En este caso estaría el nihilismo, que apareció como doctrina anarquista en el siglo XIX europeo, que tenía por objeto la destrucción radical de las estructuras colectivas, sin intentar sustituirlas por otro tipo de Estado. Esta palabra fue tomada del sustantivo latino nihil, nada, que significa tanto ninguna cosa cuanto ninguna cantidad. Para este documento resulta conveniente conceptualizar aquí la palabra nihilismo, con el significado de comportamiento colectivo inconsciente que se manifiesta en las personas como pensar fantasioso
que les despiertan ambiciones ilusas, mismas que fracasan generándoles depresión, con lo cual se daña nuestro vivir social, nuestro vivir político, nuestro vivir económico, nuestro vivir familiar y nuestro vivir educativo, propiciando que nuestra especie se acerque cada vez más a la extinción. Nihilismo. Para ubicar adecuadamente en el tiempo de la aparición del nihilismo, es preciso referirse a la historia natural, específicamente a la aparición de la especie Homo sapiens, hombre sabio, hace 150.000 años que apareció en Eurasia, los en Eurasia los primeros Homo sapiens, ¿no? No el sapiens sapiens, Homo sapiens. Se, se les ha identificado con el se les ha identificado con el valle del Neandertal en alemán, cerca de Düsseldorf, en la actual Alemania, lugar donde se descubrieron en el año 1856 de la cuenta europea los primeros restos óseos de nuestra especie. En consecuencia, a esta subespecie se le llamó Homo sapiens neanderthalensis, hombre sabio neanderthalensis, aunque también se le identifica como neandertales. Hace 100.000 años apareció en África otra subespecie, a la que se identificó como Homo sapiens sapiens, hombre sabio sabio. Esta subespecie irrumpió el territorio de los neandertales hace 92.000 años. Vean cómo está aquí, hace 150.000 años aparecieron los Homo sapiens. Bueno, los neandertales ahí en Alemania, en Düsseldorf, y hace 92.000 años, pues sí, 92.000 años interrumpieron en territorio neandertal, según afirman quienes descubrieron restos de la subespecie en lo que ahora llaman Israel, según afirman quienes descubrieron restos de la subespecie en lo que ahora se llama Israel. Según los antropólogos, desde que se encontraron ambas subespecies, se inició una lucha por los econichos. Un econicho se refiere a un conjunto de especies bióticas y elementos abióticos en constante interacción. También se llaman ecosistemas estables. Allí encontraban abundancia de alimentación. La competencia por los econichos fue eliminando poco a poco a los neandertales. Hace 32.000 años se extinguieron totalmente. Vean aquí como ya, pues esas dos especies de Homo sapiens y Homo la diferencia, pues hay varios estudios donde pues se ve eso. Homo sapiens sapiens, aquí por ejemplo nos marca esta imagen, ¿no? Según Homo sapiens y neandertal y moderno humano, que era una especie de humano, eran como unos primos que teníamos, por así decirlo, ¿no? Aquí lo estamos viendo, aquí hay unas comparaciones y bueno, aquí está hombro neandertal, cromañón, vamos a ver si un poco, y bueno, este es otro, los diferentes tipos de Homo, ¿no? Australopithecus afarensis, Homo erectus y Homo sapiens. Bueno, aquí ya van las diferentes evoluciones, ¿no? Bueno, ya sabemos que son muchos, ¿no? Bueno, esto ya es otra cosa. Pero bueno, ahí está. Y la competencia por los econichos, pues estas zonas geográficas donde había abundancia alimenticia, pues se fueron, bueno, a esto que están comentando, pues fue habiendo una lucha, ¿no? Por esos econichos. Hace 32.000 años se extinguieron totalmente los neandertales. Aquí es donde hay que tener en cuenta el karma colectivo. Los Homo sapiens sapiens, hombre sabio sabio, fueron los directamente responsables de la extinción de los neandertales.
Esto activó la ley kármica, haciendo aparecer el nihilismo entre los genocidas. El nihilismo se ha mantenido hasta el presente. Es fácil identificar en el vivir humano actual cualquier cantidad de características nihilistas, en lo social, político, económico, familiar y educativo. En nuestra patria se hizo más grave el nihilismo originado por el genocidio de los neandertales, traído a estas tierras por los españoles invasores, con el nihilismo originado por el genocidio de los anahuacas, este a manos de los españoles al mando de Hernán Cortés. Al labrar nosotros una lengua de los invasores, asumimos el karma negativo, el nihilismo. Nuestros abuelos no participaron del genocidio de los neandertales. Hace 38.000 años ya estaban en lo que hoy es Alaska, en esta hipótesis del estrecho de Bering, si recordarán sus épocas de primaria o secundaria, ¿no? Entonces, esa parte, cuando ya estaban en Alaska, toda esta parte que vendría a ser los que en esta hipótesis que poblarían, pues desde Canadá venían bajando hasta el Tahuantinsuyo. Bueno, esa es una de las hipótesis, porque hay otras donde dicen que pues la parte de los olmecas venían del Atlántico, de la Atlántida, ¿no? Pero bueno, en esta parte del estrecho de Bering, pues ahí esos Homo sapiens pues cruzaron para acá, pero los que extinguieron a los neandertales fueron los Homo sapiens que se quedaron en Europa, bueno, esta parte indo, ¿no? Entonces los que habitaron esta tierra, pues no acontecieron esa acción, ¿no? De extinción, de genocidio de Homo sapiens sapiens sobre los neandertales en esta parte, ¿no? Del planeta. Cabe hacer un esbozo de cálculo de la magnitud de ambos genocidios. Según estimaciones de los investigadores, hace de 10.000 años el total de los humanos ya puros Homo sapiens sapiens, hombres sabios sabios, eran aproximadamente unos 10 millones. Con esta base se puede suponer que hace 100.000 años, al parecer, la segunda subespecie, el total del género Homo, no sería más de 1 millón. Así se puede suponer que en los neandertales extinguidos habrían sido unos 3 o 4 millones. Esta es una suposición, pero sí. ¿Por qué? Porque eran más, por eso los extinguieron, ¿no? Si eran unos 10 millones aprox, los Homo sapiens sapiens, pues obviamente eran menos de 10 millones. Y bueno, obviamente con más, no, bueno, es un suponer, de que eran más inteligentes, ¿no? En cambio, cuando los españoles invadieron Anáhuac, la población era de muchos millones. Según diferentes estimaciones, ha llegado a cifras de un mínimo de 15 millones y un máximo de 40 millones de anahuacas, ¿no? De mexicanos, de mexicas, de totonacas, de otomís, de zapotecos, de mixtecos, ¿no? De huirráricas, de cheyennes, de sioux, de toda esta parte, eran unos 40 millones en esta parte del territorio cuando llegaron los católicos españoles en 1519-1521. Tomando en cuenta la menor de las cifras, refiriéndonos al primer censo de Nueva España, levantado en el año europeo 1648, ¿no? Que si vemos esto, de 1521 que se consumó la invasión a Anáhuac, a 1648 ya llevaban 127, en 127 años hicieron su primer consenso la Nueva España, que arroja una cantidad de indios de 868,000. Si eran 40 millones menos 868,000, 39 millones de mexicas, de tenochcas, de xochimilcas, de totonacas, de zapotecos, de etcétera, de mayas, maya quiché, bueno, a todos los mayas, ¿no? Fue un genocidio lo que hicieron aquí, algo parecido a lo que hicieron allá, los Homo sapiens pues de Europa, de esta zona de Indoeuropa, ¿no? Contra los neandertales. Fue peor aquí en cantidad. Mataron casi 39,000 este,
personas aquí en este territorio. Y lo dicen ahí los libros. Ahí sí pueden leer a Cortés, a Sagún, a Motolini, a Las Casas, a Iztlizúchila. Mataban por cualquier cosa. Acuérdense que venían con la Santa Inquisición. Ahí al lado de Bellas Artes, todos conocen Bellas Artes, en la Alameda Central, ahí era el quemadero de los herejes, bueno, ahí mataban, quemaban a la gente, a los indios, a los anahuacas. ¿Quién? La religión católica a través de España, de los españoles con todo esto de la Santa Inquisición. Fue un genocidio lo que hicieron en estas tierras, no hay más. Tomando en cuenta la medida, refiriéndose al primer censo en España, 868,000. El genocidio de los anahuacas fue uno de los 15 millones como mínimo. Muchos murieron por enfermedades traídas en Europa. Al tomar conciencia de la ley del karma colectivo, el nihilismo generado por genocidio fue mayor en el caso de la invasión española, aunque el de los neandertales tiene más tiempo de haber ocurrido, por lo cual está más profundamente arraigado. Si nos referimos en el pensar budista, mientras no desaparezcan los daños causados por ambos crímenes colectivos, no habremos superado el peligro de extinción, no tendremos manera alguna de trascender el nihilismo. Y bueno, aquí aparecen personajes como Hitler, ¿no? Que él pues se consideraba pues esta parte original bueno, ya saben que usaban la esvástica que es indo, ¿no? O de los hindús, pues, y pues él se consideraba esto de los arios y todo ello, ¿no? Que en algunas cosas, pues, aunque nos cueste, tenía razón, ¿no? En la parte que él trabajaba, ¿no? Lo que nos dice la versión oficial, pues deja mucho que desear, como muchas versiones oficiales, incluyendo la mexicana. Bueno, los que saben han leído un poco sobre sobre todo la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la ideología que trae Hitler, pues tiene que ver con esta parte, ¿no? De lo indo. El nihilismo guarda mucha similitud con Shiva, destructor, también escrito Shiva, la tercera persona de la Trimurti, Trinidad Inda. Los antiguos panditas sabios indos consideraban que Shiva, destructor, como dios de primer orden. En su carácter destructor es más elevado que Vishnu, o conservador, puesto que destruye solo para generar un plano superior. Haciendo esto consideración, es fácil ver que el nihilismo es benéfico para el proceso de evolución de lo vivo. Es atribuible el nihilismo generado por el genocidio de los neandertales Es atribuible al nihilismo generado por el genocidio de los neandertales la desaparición de muchos pueblos como egipcios y sumerios, por no mencionar a los hititas, a los fenicios, a los cartaginenses, a los griegos, a los romanos, sobre todo quién fue, pues fueron ellos, ¿no? Sobre todo los que vienen de la parte de las religiones abrámicas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Ellos fueron los que han destruido prácticamente todas las culturas originarias, las culturas madres, claro, rescatando la China, ¿no? Por ejemplo. Cuando un pueblo ya dio de sí, como se suele decir coloquialmente, de dentro le nace la fuerza autodestructiva. Esta fuerza autodestructiva es originada por el karma colectivo, es lo que arriba se identificó como nihilismo. Cabe por lo tanto abundar a este respecto, a fin de esclarecer estos mecanismos. Lo que los antiguos panditas sabios indos llamaron Trimurti, Trinidad, se ubica en el espacio como si las tres fuerzas se manifestaran simultáneamente de manera permanente. Es fácil ver que primero existe la creación, luego la conservación y al final la destrucción, como en este caso de la Biblia, ¿no? Que es el Génesis, ya viene todo eso, y al final el Apocalipsis, ¿no? O sea, esa es idea de allá, no es de aquí. Aquí, bueno, originaria de aquí. Esa concepción, esa ideología es traída, es extranjera. Y pues ya aquí lo estamos abundando. No son simultáneas, son secuenciales. Dicho de otra manera, no se trata de una trinidad espacial, sino de una trinidad temporal. Nuestros abuelos toltecas sí ubicaron en el tiempo dicha trinidad, vieron vieron que la permanencia del ser humano depende de que cada nueva generación asuma su identidad temporal y cumpla puntualmente con su compromiso generacional. Este pensar es lo que
sustenta la secuencia de los soles toltecas, periodos de 676 años de creación seguidos por 468 años de destrucción, entre comillas. Con esta conciencia del devenir del tiempo, nuestros abuelos ya cuentan con una permanencia de 5726 años, esto al 2005. El más reciente periodo de destrucción fue anunciado por nuestro abuelo Cuauhtémoc de manera clara. Matic topopoltican, intoteocalcin, intotlachcinco, intocalmecatzin, intotelpochcatzin, intocuicacalcin, mamos el cahui, intohuitzinco, iguan tochancinco, matesh motzacuili. Destruyamos nuestra casa del difunto, nuestra cancha, nuestro lugar de iniciado, nuestra casa del mancebo, nuestra casa de canto, que solo nuestro camino, que nuestra casa nos resguarde. En el presente, desde el año 2000 europeo, los mexicanos vivimos una nueva era de creación, que tendrá una duración de 676 años, al igual que los 5 anteriores. Para esta nueva era cósmica, nuestro abuelo Cuauhtémoc nos marcó el camino. Ka totlacuilolitzin iwan totlamatilitzin ma mopixquili. Que nuestra escritura y nuestra sabiduría se cosechen. Este es el encargo de un joven de 22 años para los actuales jóvenes mexicanos, mejor dicho, para los anahuacas del sexto sol, en esta idea que traía Tlacachín, pero es como de la nueva generación, ¿va? Pues le vamos a dejar aquí, compañeros. Llevamos, son 61 páginas en esta versión que tenemos. Y y ya llevamos un ratín. Mañana lo terminamos. Espero que les haya gustado. Nos quedamos aquí. Este texto es muy abundante en información. Sobre todo esta parte de cómo entender este hecho histórico de que el Homo sapiens sapiens extinguió no todos, obviamente los que vivían en esta parte de Indo, ¿no? Extinguieron a unos primos, por así decirlo, de nosotros, que eran los neandertales, ¿no? Por estos econichos que dice ahí, ¿no? Y cómo ese acto, esa acción, ese acto genocida fue lo que de las cosas que empezaron a marcar a todos estos pueblos que a la posteridad, como ha quedado claro en la historia del mundo, en la historia universal, fueron los que ocasionaron, los que han ocasionado las más grandes violencias, los más grandes asesinatos, los más grandes extinciones de otros pueblos, de otras culturas, a través de la historia, ¿no? Sobre todo la parte que viene de las religiones abrámicas, de los judíos, de la religión cristiana, de la religión católica, que en el caso de México fue la que nos tocó esa violencia, pero que extinguió a muchos millones de anahuacas, ¿no? Y que impuso a sangre y a fuego un modus vivendi ajeno al modelo civilizatorio que había en esta tierra, ¿no? Entonces, estamos entendiendo cuál fue de los orígenes que ocasionó que estas personas, que estos grupos de personas, de naciones, ¿cómo decirlo?, de razas, por así decirlo, pues fueron generando una mente, pues violenta, perversa, psicótica, ¿no? Entonces, bueno, es algo así y no estamos diciendo esta información al aire. Entonces nos quedamos aquí, los que quieran continuar vamos a estar retomando estas transmisiones en vivo, Calmeca Agnesticpac en Facebook.